El objetivo del video es mostrar y contar todo lo aprendido durante el semestre en la clase de Comercio Internacional de la profesora Rebeca Tinoco. La importancia del buen desempeño de las relaciones internacionales en el desarrollo de todos los ámbitos a nivel mundial es primordial hoy en día para el logro del desarrollo integral de las naciones. El origen del comercio internacional se encuentra en el intercambio de riquezas o productos entre los países, pero hoy en día el comercio se encuentra apoyado por los gobiernos, ofreciendo facilidades, inversión extranjera, mejor movilidad de los recursos y todo esto detonado actualmente por la globalización y el ascenso al trono del Internet. La historia del comercio internacional. Hace mucho tiempo, para ser más exactos, hace 5000 años antes de Cristo, los fenicios fueron los primeros comerciantes que se dieron a la tarea de estudiar las necesidades. Además, comprendieron la ventaja de la costa marítima que se les ofreció en su territorio. Fueron excelentes marinos e intermediarios en los pueblos mediterráneos donde se instalaban y almacenaban todo lo que comerciaban. Más adelante, 3200 años antes de Cristo, los egipcios comenzaron a abrirse al comercio. Intercambiando diversos productos entre las ciudades aledañas, los valles fértiles y el río Nilo dieron paso al crecimiento de esta gran civilización. Los griegos, por otra parte, por el año 1200 antes de Cristo, era una de las civilizaciones más avanzadas de la época, pues aparte de su autosuficiencia, poseía bases legales muy fundamentadas. Tenían sus propias leyes marítimas, mano de obra, herramientas de hierro y metal, y tanto fue el auge de esta civilización que dieron paso a la moneda. La explotación de la tierra por los esclavos, la conexión entre las ciudades a través de los ríos y canales, fueron el fuerte de las civilizaciones romana, china e india. La expansión de las civilizaciones comenzó. La ruta de la seda se convirtió en la más famosa de la época. El término primitivo de exportación ya empezaba a evolucionar. Algunos kilómetros más al norte, el rey vikingo Ragnar Lodbrok comenzó su travesía desde Dinamarca y Suecia hasta Inglaterra dividida y el país de las altas murallas, Francia. Esto con el fin de tratar de intercambiar algunos productos o tomar las tierras inglesas y francesas y expandir la cultura nórdica. 8 siglos más tarde, el feudalismo afloró. Las riquezas se concentraban en un solo ser, el señor feudal, que daba sus tierras a la gente para que las trabajaran y rindieran tributo. Para esa misma época, y gracias al gusto por las especies exóticas por parte de los europeos, un nuevo camino se dibujó en el mapa. A este se le conoce como la Ruta de la Pimienta. Las cruzadas ayudaron también a reimpulsar el comercio en la zona, pues ese creó la idea de tratar con los musulmanes. Un personaje histórico para el comercio lo fue Marco Polo, pues desde muy pequeño tuvo sangre de comerciante y hasta murió siendo embajador de su tierra natal. Nuevas rutas se conocieron por la época de 1492, pues América fue conocida por los europeos, y este fue el punto más importante para abrir aún más y evolucionar el término de exportación. A la vez, por la misma época, Vasco da Gama ilustró otra nueva ruta rodeando el continente africano para llegar al sur de Asia. En este punto entramos en una época de burguesía, donde el comerciante se dio más a conocer en el mundo, y los trabajos sobre la tierra se quedaron opacados por esta nueva y renovada imagen. Gracias a esta época la Revolución Francesa estalló y trató de abolir la monarquía, y aunque no lo logró del todo, logró expandir aún más el comercio, a la vez que produjo una revolución industrial, donde la tecnología en la producción en masa empezó a denotarse mucho más. Y entonces el Canal del Suez surgió, con la expansión como si de una cadena se tratase. El canal solucionó y agilizó los procesos de comercialización, y a este se le unió unos años más tarde el Canal de Panamá, en América. Y entonces estalló la Primera Guerra Mundial, que trajo consigo el estancamiento de esta evolución. Además, la revolución bolchevique estancó todos los procesos por los lados de Rusia y Euroasia. En este siglo muchos procesos alrededor del mundo se paralizaron, pues Estados Unidos también cayó en una gran depresión que desestabilizó la economía total del país. Y al darse la Segunda Guerra Mundial, la revolución del comercio se fundamentó y dio paso a diversas instituciones para regular no solo este tema, sino muchos más, lo que nos trae a mejoras a niveles generales. Y cuando esto todo pasó, el neoliberalismo dio paso a grandes sistemas bancarios y más organizaciones a escalas mundiales.
Ahora, hoy en día, el tema de la globalización es algo que no se puede detener. Y uno de los términos mejor posicionados en ella es la del comerciante, pues ahora no se delimita en algunas partes, sino que todo el mundo es parte de esto. Teoría mercantilista. Surge entre el feudalismo y el capitalismo aproximadamente en el siglo XVII. Es un pensamiento económico enlazado con ideas políticas que considera que la riqueza de las naciones depende del capital que está representada en los metales preciosos. Su estrategia es disminuir las importaciones e incrementar las exportaciones, con altos impuestos aduaneros y evitando la competencia con otras economías. La teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith en 1776 dice que cada país debe especializarse en los productos en los que tenga ventaja absoluta. Cada país gana y se complementa el uno con el otro. Dentro de cada país hay ganadores y perdedores, ya que la distribución de las ganancias no es igual. La teoría de la ventaja comparativa, David Ricardo, 1817. Dice que un país, aun teniendo una ventaja absoluta en dos productos, el comercio internacional aporta una ventaja a ambos países. El modelo de los factores de Esther y Onlin en 1920 explica que los países disfrutan de una ventaja comparativa en productos que utilizan intensivamente sus factores de producción abundante. En eso se incluyen los factores de producción. Nueva geografía económica de Krugman. Se dedica principalmente a explicar economías de aglomeración que hacen referencia a la proximidad geográfica y a un gran mercado que permita reducir costos de transporte y a las ventajas de comunicación que se pueden lograr con una infraestructura adecuada, a los desbordamientos tecnológicos, a la cultura empresarial, a la voluntad de proximidad geográfica entre productores y proveedores. Razones del comercio internacional. En un mundo de autosuficiencia, el nivel de vida sería muy bajo. La especialización aumentada, la productividad y el ingreso real. Sin comercio interregional, cada región estaría obligada a ser autosuficiente, y una frontera no posee esta autosuficiencia. Las operaciones del comercio internacional son las importaciones, exportaciones, inversión extranjera y las divisas. Las modalidades operativas del comercio son el contrato de compraventa internacional, los contratos de distribución, el joint venture, las agencias y las franquicias. Los fines del comercio son satisfacer las necesidades del consumidor, alcanzar las utilidades económicas para el comerciante, relacionar los dos sectores de la actividad económica, producción y consumo. Las ventajas fundamentales de esto es que cada país se especializa en los productos que son más eficientes, que los precios tienden a ser más estables y hacen que un país aporte los bienes cuya producción interna no es suficiente. Los beneficios hablando en el ámbito macroeconómico son que las naciones del mundo se especializan en una manera productiva, obedece a los factores que son la desigualdad de factores de productividad, desigualdad en la composición tecnológica de los productos. Los beneficios del ámbito microeconómico es que benefician al sector exportador e importador. Las diferencias entre la utilidad, los beneficios y los incentivos son que los beneficios permiten a un país que cuente con mayor cantidad de bienes que los que producen en aislamiento. Las utilidades son el condicionamiento por las competencias en el mercado internacional y los incentivos son los que promueve el Estado para un desarrollo mayor de las exportaciones. Los bloques económicos y acuerdos internacionales se componen por una integración económica que nos muestra las siguientes fases. Áreas de libre comercio, que consiste en la desaparición de los derechos arancelarios para los productos de los países integrados en el área establecida. Unión aduanera, que es el área de libre comercio, donde los miembros adaptan un arancel común respetando las importaciones procedentes de terceros países. El mercado común, la unión económica, la integración económica total. Aquí se puede ver como ejemplo la Unión Europea. Los acuerdos internacionales
Buscan configurar un ambiente legal apropiado con el fin de dar mayor seguridad al inversionista extranjero. Convenios bilaterales o multilaterales entre países que buscan conformar los intereses de cada una de las partes. En Colombia, el comercio se ve regulado e impulsado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el cual se encuentra apoyado por la Aduana Nacional, el Banco de la República, el ICA, INVIMA, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Transporte, entre otros sectores que ayudan a cubrir todos los aspectos del comercio internacional. A su vez, tiene instituciones de promoción como son ProColombia, Bancoldex y Fiducoldex. Barreras al comercio internacional. Sus objetivos son conocer los diferentes mecanismos de control utilizados por los países dentro del comercio internacional, identificando las diferentes barreras al comercio. Las clases de barreras son las políticas gubernamentales, que son arancelarias a las diferentes importaciones que se dan en gravamen o IVA. Y en las exportaciones se dan para evitar desestablecimiento o guerra comercial y salidas de bienes culturales. Las políticas no gubernamentales son económicas, culturales, idiomáticas, físicas, sociales. Las barreras administrativas se dan los trámites operativos y documentarios que retrasan e incrementan los costos de movimiento de carga. La balanza de pago está compuesta por la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta de reservas. En la cuenta corriente podemos encontrar la balanza de servicios, la balanza de transferencias, la balanza comercial, que en ella vemos las exportaciones e importaciones de bienes. La cuenta capital está integrada por la inversión extranjera directa, los créditos del sector público, los créditos del sector privado, el capital de corto plazo y los organismos internos. La cuenta de reserva o las cuentas de reservas se integran por el cambio de las reservas y las reservas netas. Aquí lo más importante para un negociante internacional es la balanza comercial, que registra las diferencias que existen entre el total de las exportaciones menos el total de las importaciones de un país, lo cual nos sugiere un análisis más crítico y detallado en nuestro sector. La importancia del comercio de los servicios. Este promueve las exportaciones, pero a diferencia de la de bienes, es más sencillo ya que tiene menos restricciones o barreras. Los modos de suministro de servicios son: el modo 1 es el comercio transfronterizo, el modo 2 consumo en el extranjero, el modo 3 presencia comercial, el modo 4 presencia de personas físicas. Como conclusión, podemos decir que el comercio internacional, además de ser una parte natural del ser humano en su historia, es parte fundamental también de la globalización que se vive hoy en día, pues esta es la que nos sostiene como sociedad, como economía y como sustento. En el comercio internacional nos vemos reflejados muchos aspectos de un país, que puede tener desde los problemas internos hasta un gran potencial como cliente. Así que viéndolo desde un punto de vista de un negociante internacional, el comercio internacional es la base fundamental para entender cómo funciona el mundo, las sociedades, los mercados, entre otros aspectos fundamentales de nuestra labor.